tengan todos ustedes muy buenos días, esperando que se encuentre gozando de buena salud en compañía de su familia. Colegas, se ha preparado este pequeño video para dar algunas orientaciones acerca de la resolución ministerial 245 publicada el 7 de julio de este año por el Ministerio de Educación. Esta resolución, colegas, eh, aprueba lo que se llama la estrategia para el buen retorno del año escolar y la consolidación de los aprendizajes 2020-2021. Ese es lo que resuelve esta resolución, y específicamente no vamos a analizar toda la resolución, vamos a centrarnos en uno de los aspectos puntuales de esta resolución sobre la estrategia del buen retorno del año escolar, acerca de, de uno de los componentes. Por ejemplo, estos son los componentes de la estrategia, pero nos vamos a centrar en una parte de este componente 1, que dice acceso y continuidad para el desarrollo de las competencias de los estudiantes, ¿no? De esta resolución vamos a ir a un apartado que nosotros vamos a analizar, que es este de acá, ¿no? Producto 4, que habla acerca de las orientaciones y herramientas disponibles y accesibles para la recuperación y consolidación de los aprendizajes de la educación básica. ¿Qué nos habla este producto 4? Este producto 4, en esta partecita, nos dice: las regiones generarán, dice, un plan de acción para desplegar la estrategia de voluntariado desde el territorio para el desarrollo de la carpeta de recuperación. Miren, para el desarrollo de la carpeta de recuperación durante las vacaciones de enero y febrero del siguiente año. Acá ya nos está hablando de enero y febrero del siguiente año. Este apartado habla del año 2021, de este año académico 2021. Se supone que acá ya hablamos del año 2022, de la carpeta de recuperación que vamos nosotros a tener que elaborar para nuestros estudiantes para el periodo del año 2022, para enero y febrero del 2022. Esta misma resolución nos habla que también, en esta parte dice, se continúa con la estrategia de voluntariado desde el territorio para el desarrollo de la carpeta de recuperación durante las vacaciones de enero y febrero. ¿Quiénes serán aquellos que integran el voluntariado, no? Vamos adelantando que para poder monitorear esta carpeta de recuperación de los meses de enero y febrero, ya les adelanto que no van a ser ustedes los maestros, ¿no? Voluntariado puede ser los padres de familia u otra persona que va a guiar a los estudiantes del desarrollo de esta carpeta de recuperación. Los estudiantes acá van a trabajar de manera autónoma, ¿ya? Entonces, dicho esto, en estos apartados de esta resolución, la 245, esta resolución ministerial, el Ministerio de Educación ha sacado un documento acerca de las orientaciones. Vamos a ver acá lo tenemos, las orientaciones docentes para el periodo de recuperación de los aprendizajes, tanto para primaria como secundaria. Estas orientaciones nos van a guiar a nosotros para ver qué aspectos debemos tener en cuenta para el desarrollo, la ejecución de la carpeta de recuperación de nuestros estudiantes. Este documento tiene un contenido, son 4 aspectos importantes que habla este documento. Uno de ellos es la finalidad y características, ¿no? ¿Cuál es el propósito del periodo de recuperación y en qué se caracteriza? ¿Quiénes son los beneficiarios, ¿no? ¿A quién están dirigidos esta carpeta de recuperación? Los aprendizajes, ¿no? ¿Qué aprendizajes se van a priorizar en esta carpeta de recuperación? Y por último tenemos las orientaciones, cómo y con qué material educativo deben realizar la recuperación, antes del periodo de recuperación y después del periodo de recuperación. Entonces, esto es lo que tiene como contenido estas orientaciones. Ahora vamos a ver acá, esto ya, esta guía, este recorrido es prácticamente todo lo que debemos tener en cuenta los docentes para la recuperación de los aprendizajes, que se van a detallar más abajo, ¿ya? Van a detallarse más abajo. Vamos a ver con la presentación, ¿no? También no es es importante leerlo todo el documento, pero vamos a las cosas un poco puntuales. Este es el punto 1 que hablábamos en el contenido, ¿no? En el punto 1 hablábamos acerca de la finalidad y características. Dice, ¿cuál es el propósito o finalidad del periodo de recuperación?
lo que dice acá. Dice que tiene por propósito o finalidad brindar a los estudiantes mayor tiempo y oportunidad para el desarrollo de sus aprendizajes. Si no lo lograron en el 2021, entonces vamos a continuar con el 2022. Que les permita lograr los niveles esperados para el grado cursado en el 2021, para así continuar con el desarrollo de sus competencias en el 2022. Entonces acá ya nos dice cuál es la finalidad, ¿no es cierto? Que es para nuestros estudiantes que no han logrado la consolidación de los aprendizajes en el 2021 y lo pueden lograr dichas competencias o desarrollarlo en el 2022. ¿Cuáles son las características del periodo de recuperación? Las características del periodo de recuperación dice que inicia con la evaluación de la situación final, ¿no? Inicia con la evaluación de la situación final. Al finalizar el año, nosotros ya vamos a analizar cuál es la situación final de nuestros estudiantes y cuáles son las necesidades que tienen nuestros estudiantes para que a partir de allí hagamos nuestra planificación, planificamos y vamos a diseñar nuestra carpeta de recuperación, ¿no? Otro de los aspectos que debemos tener en cuenta, otras de las características de esta carpeta de recuperación es que tiene una duración de 8 semanas, que lo van a desarrollar entre los meses de enero y febrero del 2022. Otro aspecto que había mencionado cuando estábamos leyendo una partecita de la resolución ministerial 245 es que se realiza sin acompañamiento ni mediación del docente. Los estudiantes acá lo van a trabajar de manera autónoma. Requieren, dice, el del acompañamiento de la familia o de voluntarios. Esto sí ya les voy adelantando, colegas, que hay que tener en cuenta esto. ¿Quiénes son las personas que van a elaborar esta carpeta de recuperación? La carpeta de recuperación van a ser elaborado por ustedes, los docentes de aula. ¿En base a qué? En base a las características y necesidades de sus estudiantes, ¿no? Ahí van a tener que priorizar algunas competencias que los estudiantes deben o deberían haber logrado en el 2020. Vamos a más abajo, vamos a ver de qué manera se va a elaborar, qué se va a tener en cuenta para la elaboración de estas carpetas de recuperación. Entonces ya está entendido, ¿no es cierto? Que va a ser en base a la planificación de esta carpeta, va a ser en base a la situación final, va a tener una duración de 8 semanas, entre enero y febrero, no va a haber acompañamiento o mediación del docente, el estudiante lo va a trabajar de manera autónoma y la carpeta de recuperación va a ser elaborado por el docente de aula. Vamos ahora a otra parte importante acerca de los beneficiarios, ¿no? ¿Quiénes se van a beneficiar con esta carpeta de recuperación? Precisamente en este lado habla algo importante, ¿no? Son los estudiantes que se encuentran, dice, entre el segundo grado de nivel primaria hasta el cuarto grado del nivel secundario. En el caso de nuestro nivel, estamos hablando de estudiantes de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Son aquellos que van a llevar su carpeta de recuperación si es que lo necesitan. ¿Y quiénes son ellos? Pues son aquellos que se encuentran en el nivel de inicio, ¿no? Aquellos que tienen C en el desarrollo de sus competencias. O aquellos que no tengan evidencias de sus avances, puede ser que aquellos que están por abandono, que no se encuentran, no sabemos dónde están, la matrícula tardía, porque sí tienen un estudiante con matrícula tardía, asistencia no continua, los intermitentes, ¿no? Aquellos que también de repente por cuestiones de trabajo, de enfermedad, alguna discapacidad permanente o temporal, no han podido ingresar de manera regular a las actividades. Acá también nos habla que aquellos estudiantes que están en proceso, o sea, con nivel de logro en proceso, con calificación B, pero si es que el docente lo considera necesario, dice. Si el docente considera necesario que este estudiante debe llevar su carpeta de recuperación, hay que darle, hay que darle. Pero recuerden, más abajo vamos a ver de qué características debemos tener en cuenta para dar la carpeta de recuperación, ¿no? Entonces acá están los beneficiarios. Vamos a ver qué aprendizajes van a tener se van a tener que planificar para nuestros estudiantes. Recordemos esta resolución viceministerial, la 093 del 2020, ¿se acuerdan que nos hablaba de algunas competencias priorizadas? En este caso nos hablaban de las áreas de comunicación y matemática, ¿no? Entonces nosotros vamos a priorizar las áreas de comunicación y matemática, pero también se podrían incluir otras áreas, ¿no es cierto? Se podrían incluir otras áreas. En esta parte, por ejemplo, incluir, dice, en principio las competencias de comunicación y matemática, pero también, dice, podemos ver otras áreas, otras competencias asociadas. En el caso de primaria tenemos acá, por ejemplo, las áreas de ciencia y tecnología, personal social, etcétera.
Entonces ya sabemos que nosotros en esta parte vamos a priorizar aprendizajes de las áreas de matemática y comunicación, y también, si es necesario, de acuerdo a la evaluación de nuestros estudiantes, del análisis, de la necesidad de aprendizaje, podemos priorizar otras áreas de ciencia y tecnología y personal social. Ya también habíamos hablado del tiempo para lograr los aprendizajes, ¿no? Vamos a hacer una planificación pensando en las 8 semanas que van a trabajar los estudiantes, enero y febrero, ¿no? Enero y febrero, de manera autónoma. Este aspecto es importante, dice competencias que contribuyan con el desarrollo de otras competencias. Por ejemplo, ustedes saben que la competencia ley-escribe es una competencia que contribuye, ¿no?, para desarrollar otras competencias como personal social y todas las áreas en sí. Entonces, las competencias hay que hacerlo que sean integradoras, ¿no?, que permitan que los estudiantes lean, confronten diversas posiciones, fuentes, hablen, etcétera, 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 ¿no? Acá otro aspecto importante dice los aprendizajes priorizados que requieran progresar. Esto, colega, significa que dice que el desarrollo de todas las competencias, de las capacidades de las competencias seleccionadas, se debe elegir o diseñar actividades que permitan profundizar en ellas, ¿no? Nosotros cuando hacemos la planificación, lo que hacemos cuando ya hablamos de carpeta de recuperación, busquemos aquellas capacidades, las competencias que nosotros queremos darle más énfasis, que movilicen una serie de aprendizajes en nuestros estudiantes. Ese es el punto importante que debemos tener acá cuando hablamos de aprendizajes priorizados que requieran progresar, ¿no? Vamos a entrar a otro aspecto que es acerca de las orientaciones, ¿no? Las orientaciones de la promoción guiada 2022. Como ya lo habíamos dicho arriba, dice que el periodo de recuperación es los maestros, después de un análisis de finalización de años, que elaboran la carpeta de recuperación. Son elaborados de manera autónoma con los estudiantes, de manera autónoma por los estudiantes. Hay que priorizar, vuelvo a repetir, las competencias de las áreas de matemática y comunicación, y de acuerdo a la evaluación podemos priorizar también otras áreas como personal social y ciencia y tecnología, ¿ya? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta acá? Vamos nosotros a detenernos un poco acá. Dice, en el caso de los estudiantes de primer y segundo grado de primaria, se pueden utilizar los materiales que han sido elaborados para el acercamiento de la lectura y escritura. Recuerden que este problema tenemos nosotros en nuestros estudiantes con la lectura y escritura, dado que estamos 2 años con lo que es esta emergencia sanitaria, como parte del desarrollo de las competencias de los estudiantes, los cuales cuentan también con una guía de orientaciones para docentes y familias. Este material ha sido elaborado tomando en consideración lo siguiente: los diversos niveles de adquisición del sistema alfabético de escritura y la necesidad de realizar las actividades en compañía de la familia. Ahora vamos a ver, antes de iniciar el periodo de recuperación, ¿qué debemos hacer? Planificar el periodo de recuperación. Acá nosotros debemos primero identificar las necesidades de aprendizaje que requieren nuestros estudiantes para el periodo de recuperación, ¿no? Al finalizar, nosotros hacemos un análisis de nuestros estudiantes. Una vez que tenemos esa información de hacer un análisis, ya sabemos ya cuáles son las evidencias que nosotros vamos a elegir, ¿no? Primero vamos a planificar. Para planificar otra cosa es ver cuáles son las evidencias que vas a elegir. Además, vamos a ver cómo analizamos esas evidencias de aprendizaje de nuestros estudiantes. Hay que tener en cuenta, colegas, que es muy importante que esa información que nosotros recabamos de nuestros estudiantes, de la situación final, nos sirve bastante para hacer la planificación. Nos sirve bastante para hacer la planificación. Entonces, colegas, en esta parte, como nosotros estamos hablando qué hacer antes de iniciar el periodo de recuperación, ya sabemos, ¿no? Acá vamos a ver, dice cuáles de las evidencias elegir, que sean aquellas que sean retadoras para las competencias de los estudiantes y que hayan tenido acompañamiento y mediación nuestra, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a movilizar sus competencias y capacidades. ¿Cómo analizamos una evidencia de aprendizaje? ¿No? Las evidencias se analizan en base a los criterios de evaluación, ¿no? Eso nosotros sabemos que es de esa manera, ¿no? ¿Qué se hace con la información de la evaluación y situación final de los aprendizajes de los estudiantes? Acá hay que dialogar con los estudiantes sobre su progreso y dificultades
utilizando las evidencias que nos han presentado, ¿no? Sus portafolios, sus cuadernos de trabajo. Acá nosotros, colegas, debemos propiciar la reflexión, ¿no? Hacer ver sobre sus aciertos, sobre sus errores, los recursos que utilizaron, si de repente fueron de utilidad para enfrentar los retos que les propusieron. Y hay que también al final elaborar, colegas, comentarios y sugerencias, ¿no? Para los estudiantes, para que comprendan aquellos aciertos y errores que tuvieron y así reflexionen y así puedan reflexionar. Acá dice, ¿qué debo reflexionar como docente para planificar? Nosotros debemos reflexionar acerca de qué tan cerca o lejos está el logro de ese aprendizaje, ¿no? Establecer la distancia entre el aprendizaje logrado y el esperado, ¿no? Acá nosotros debemos dialogar con los estudiantes sobre sus avances, sobre sus dificultades y aquello que podría hacer para mejorar sus producciones y actuaciones, ¿no? Es lo que al final nosotros esperamos con nuestros estudiantes. Muy bien, ahora vamos a ver acerca de la organización de los estudiantes de acuerdo con las competencias a recuperar. Acá nos habla que nosotros debemos organizar a nuestros estudiantes en pequeños grupos, que eso es lo recomendable, ¿no? Para el trabajo que podemos hacer nosotros y que también es viable. Y también dice de forma individual. Entonces nosotros cuando nos organicemos con nuestros estudiantes, y cuando hagamos nuestra carpeta de recuperación, tratemos de que sea, a mi criterio, en pequeños grupos, para hacer nuestra planificación de acuerdo a las necesidades que tengan nuestros estudiantes comunes, ¿no? Viendo ese aspecto, ¿no? Pero si ustedes pueden desarrollarlo de repente de forma individual, bienvenido sea también. ¿Cómo organizar la información para formar los grupos de estudiantes? Acá nos da un ejemplo, ¿no? ¿Cómo formaron los grupos de estudiantes para nosotros brindar o elaborar nuestra carpeta de recuperación? Primero identificamos cómo se encuentran los estudiantes, ¿no? Y nos da acá un cuadrito que nos va a servir muchísima de ayuda. Por ejemplo, acá estamos hablando de la competencia escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Está el estándar de aprendizaje y acá están las capacidades, ¿no? Están las 4 capacidades de esta competencia escribe. Acá tenemos a nuestros estudiantes. Como si ustedes se darán cuenta, en la competencia que nuestros estudiantes tienen dificultad es la capacidad que los estudiantes tienen su dificultad es en la que dice reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. Todos, miren. Entonces para acá nosotros es muy sencillo, ¿no? Entonces cuando nosotros hagamos nuestra carpeta de recuperación y como estos estudiantes tienen esta dificultad, entonces vamos a hacer nuestras actividades pensando en esta capacidad, ¿no? Después de eso acá, como nos dicen las orientaciones, este ejemplo dice, segundo, formamos grupos de estudiantes con necesidades comunes. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Con necesidades comunes. Para luego seleccionar o elaborar los materiales educativos pertinentes para la carpeta de recuperación o la carpeta pedagógica. Entonces, cuando nosotros elaboramos la carpeta, dice que estas han sido pensadas para que los estudiantes puedan administrarlas de forma autónoma. O sea, cuando nosotros hagamos la planificación de nuestra carpeta de recuperación, pensemos de que el estudiante lo va a trabajar solo, en algunos casos con ayuda de la familia, pero viendo nuestra realidad ya saben que los estudiantes van a trabajar de manera autónoma, o sea, que debemos pensar en eso antes de elaborar nuestra carpeta de recuperación. Hay que tener en cuenta que estas actividades, coleguitas, la selección de estas actividades, los materiales educativos pueden seguir las siguientes consideraciones. Primero, que deben captar el interés de nuestros estudiantes, fundamental, ¿no? Hay que captar el interés de nuestros estudiantes, a partir, dice, de los saberes de los estudiantes. Otra, debe tener claridad. Cuando hablamos de claridad, que sea un lenguaje de comprensión por parte de nuestros estudiantes, ¿no? Otro aspecto, debemos procurar, dice, que estas actividades tengan respeto máximo, dice, a las necesidades de la continuidad del aprendizaje de los estudiantes. O sea, sabemos nosotros que cuando planificamos vemos que nuestros estudiantes tienen una dificultad en alguna capacidad, entonces nosotros hay que darle continuidad en cuanto se refiere al aprendizaje de esta capacidad. Otro
aspecto que debemos tener en cuenta es que debemos procurar que estas actividades eh, partan o se relacionen, dice, de situaciones de su vida cotidiana, para que sea más significativo, ¿no? Para que sea más interesante para el estudiante, para que tengan experiencias novedosas. Cuando nosotros partimos de situaciones de su vida cotidiana, el estudiante lo vivencia un poquito más. No hay que olvidar también que hay que brindar orientaciones sobre el uso de la carpeta de recuperación a nuestros estudiantes que van con ella, ¿no? Acá otro aspecto dice que las tareas, las que nosotros hagamos a nuestros estudiantes, deben alcanzar los propósitos de cada actividad, ¿no? Deben alcanzar los propósitos de cada actividad. Hay que tener en cuenta eso, coleguitas, cuando nosotros seleccionamos o elaboramos los materiales educativos pertinentes para la carpeta pedagógica. Esas son consideraciones muy importantes. Muy bien. Ahora vamos a otro aspecto importante acerca de la carpeta pedagógica del 2021. Podría ser elaborada de diversas formas, siendo algunas de ellas las siguientes, ¿no? La carpeta que nosotros desarrollemos pueden ser desarrolladas de esta manera. Primero dice, adecuar las experiencias de aprendizaje que se brindan en la carpeta pedagógica 2020. Nosotros acá, colegas, sabemos que el año pasado, en el 2020, se elaboraron carpetas de recuperación para nuestros estudiantes y nosotros podemos utilizar como base eso de allí. Podemos utilizarlas también esas. Si ustedes, después de un análisis o reflexión que han hecho, ven que es pertinente, utilizamos esa carpeta de recuperación 2020. Otro aspecto que nos da esto dice, podemos seleccionar situaciones, actividades, juegos u otros considerados en los materiales educativos del Minedo para combinarlos entre ellos y responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Acá también nos da esa opción, ¿no? De que nosotros podemos utilizar los materiales que nos da el ministerio, combinarlos y sacar nuestra carpeta de recuperación o carpeta pedagógica, pero siempre que respondan a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Yo esta de acá lo veo como la más pertinente, ¿no? Dice seleccionar diversas actividades de materiales educativos propios, de su propia autoría, que cada uno tenga como archivo para responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Si ustedes en casa tienen material, utilícelo, colegas, vean ustedes ese material, aprovechen ese material y denle a los estudiantes que van con carpeta de recuperación. Esto también es importante, dice, elaborar actividades que respondan a las necesidades de aprendizaje de los grupos de estudiantes o de alguno de ellos en forma individual. Sería interesante que sea para el grupo de los estudiantes, ¿no? Para hacer un trabajo más, más específico, ¿no? Pero si lo pueden hacer también de manera individual, como les dije anteriormente, bienvenido sea. Hay que tener en cuenta esto, colegas, en la elaboración o en la planificación de su carpeta de recuperación. Dice que las actividades que incluya, vamos a resaltarlo, dice que las actividades que incluyas en la carpeta pedagógica deben retar a los estudiantes a partir de sus aprendizajes reales, ¿no? De lo que ellos tienen, que a partir de allí puedan continuar aprendiendo durante las 8 semanas de enero y febrero. Es lo que les hablaba anteriormente, ¿no? La continuidad. Muy bien. Luego acá tenemos sobre el diseño, vamos a ir al diseño de la carpeta pedagógica de nuestros estudiantes. ¿Cómo se diseña la carpeta pedagógica de los estudiantes, ¿no? La propuesta para el diseño, dice, y organización de la selección de la carpeta puede incluir aquellas que consideres conveniente, dice, que consideres conveniente para el desarrollo de las competencias y capacidades de los estudiantes. Combinar los diversos materiales educativos del Minedo o los que hayas elaborado, incluir posibilidades de evaluación. La autoevaluación es importante, colegas, hay que hacerlo eso a partir de criterios de evaluación para que los estudiantes que sirvan como orientación para el trabajo autónomo y para que las familias también sepan cómo acompañarlo, ¿no? Eso es como debemos diseñar. Esto es importante también, colegas, ¿qué debemos hacer con las familias y los estudiantes? Hay que informarles, ¿no? Hay que informarles, hay que explicarles sobre la carpeta de recuperación que se está compartiendo con los estudiantes, ¿no? No hay que solamente decirles acá está la carpeta de recuperación y se acabó. No, hay que orientarles. Por ejemplo, con los estudiantes, brindarles orientaciones para el uso de la carpeta
durante el periodo de vacaciones. Hay que darles orientaciones de cómo lo van a desarrollar. También hay que con los estudiantes orientar a los estudiantes para que sigan el desarrollo de su autonomía, para que vayan siendo responsables de la gestión de sus aprendizajes. Tenemos una competencia transversal que es gestiona sus aprendizajes, ¿no? Y acá también hay que explicarles dónde deben registrar o guardar sus producciones, ¿no? De todo lo que van desarrollando. Y a las familias, acá nosotros debemos explicarles a los padres de familia cuál es el propósito de la carpeta, cuál es el propósito de la carpeta, ¿no? Aquí también brindarles ejemplos de cómo podrían ayudar a sus hijos, a sus estudiantes para que usen la carpeta pedagógica de forma semanal, diaria, darles algunas orientaciones sobre cómo trabajar, ¿no? No tenerlo también al chico durante todo el día con la carpeta de recuperación porque también necesita recreación, estamos en momentos complicados, no los podemos tener también solamente sentados en una carpeta, ¿no? Esto también, ¿no? Aquellos estudiantes que todavía tienen problemas con la lectura, el padre de familia hay que darles orientaciones que sean ellos los que lean las indicaciones, las instrucciones a nuestros estudiantes, ¿no? Si son textos cortos, ¿no? Hay que hacerlos que esos textos cortos traten de leer los estudiantes, pero cuando son textos largos, hay que hacerlo que el padre de familia o el acompañante, el voluntariado, sea el quien lo lea las indicaciones para que el estudiante pueda desarrollar, ¿no? Acá, por ejemplo, pide que dejen a los estudiantes leer en forma autónoma los textos cortos, los que les decía, ¿no? Hace un rato, que lean los textos cortos. Pero cuando ya se tratan de textos extensos, ¿no? Con textos extensos pide a la familia que apoyen a los estudiantes. Bueno, y acá tenemos un ejemplo, coleguitas. Este material yo les voy a alcanzar, este PDF les voy a alcanzar para que ustedes puedan analizarlo más detenidamente. Aquí hay un ejemplo de lo que debemos tener en cuenta en un diálogo que existe, ¿no? Para la elaboración de la carpeta de recuperación, la carpeta pedagógica para nuestros estudiantes, ¿no? Está interesante leerlo esa partecita. Y al final, a ver, ¿qué es lo que debemos hacer, ¿no? Acá viene después del periodo de recuperación. ¿Qué debemos hacer después del periodo de recuperación? Dice, como cuando el servicio educativo se retorne, dice en marzo del 2022, los estudiantes te entregarán su portafolio de evidencias de aprendizaje. ¿Y qué voy a hacer con esas evidencias, ¿no? ¿Qué voy a hacer con eso que va a entregar el estudiante? Primero voy a explicarles a las familias del propósito de la carpeta, ¿no? ¿Cuál fue el propósito de esa carpeta? Luego voy a analizar, como maestro, voy a analizar las producciones en base a criterios, ¿no? A ver qué es lo que desarrolló, los logros, los avances, las dificultades de aprendizaje que tuvo el estudiante, ¿no? Y todo esto, ¿para qué me va a servir? Para mi planificación del 2022. Pero no solamente esa carpeta de recuperación, como ya es costumbre nosotros, que es otro, hemos utilizado otros insumos, ¿no? Para la planificación del año siguiente. Por ejemplo, acá tenemos la carpeta pedagógica, ya, el material para el aprendizaje de la lectura y escritura de los niños de segundo grado, así como el portafolio, miren, el registro del CIAGIE y otros insumos que consideres pertinentes, dice, para hacer la planificación del 2022. Muy bien, coleguitas, espero que esto les haya servido. Les voy a compartir tanto la resolución viceministerial 245 como estas orientaciones de docentes para el periodo de recuperación de los aprendizajes, ¿ya? Y así puedan también darle una leída más detenida sobre estos documentos. Que tengan buen día, cuídense mucho, hasta otra oportunidad.